Salud Pública y Política Sanitaria. Certificado en Investigación Clínica y Translacional en la Escuela de Ciencias Médicas UEI de la Universidad Cornell. Y en su salud poblacional por el programa de residencia en medicina preventiva del Centro para el Control de Enfermedades, CDC de Estados Unidos. Actualmente se desempeña como gerente de proyectos para la División de Epidemiología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York, administrando varios programas educativos, incluidos sus programas de doctorado en epidemiología, bioestadística y salud poblacional, además de muchos otros proyectos de investigación, estudios clínicos de terapias farmacológicas y de transmisión para SARS-CoV-2. También fue nombrado profesor adjunto en la Escuela de Salud Pública Urbana de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, Hunter College, donde enseña las materias de control de enfermedades infecciosas, principios de epidemiología, biología de la salud pública y pandemias y su efecto en la salud pública. Está con nosotros el doctor Rodrigo Arce. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted, doctora, por la invitación. Estoy compartiendo mi pantalla, no sé si la pueden ver. Si alguien me puede confirmar que está todo bien. O sea, hay momentos en que desaparece, doctor. Intentemos de nuevo, a ver. Voy a detener. Ahí está mejor. Sí, ahora sí, está muy bien. Gracias, doctor. No, usted, doctora, muchas gracias por la invitación nuevamente. Es un gusto poder compartir con la comunidad facultativa de odontología, con todos los colegas, mientras, como usted bien decía, se preparan para empezar actividades prácticas. Hay muchas cosas que podemos discutir. Es una charla un poco ambiciosa la que tenemos planeada hoy, entonces vamos a intentar empezar de nuevo, de manera rápida, ¿no? Quiero tratar de dividir esta charla en dos partes. Una primera parte donde voy a hablar un poco sobre la epidemiología del COVID-19. Vamos a hablar un poquito sobre el estado actual de las vacunas en el mundo, los factores relacionados a esta enfermedad, algunos factores específicos de su transmisibilidad, algunos temas relacionados a variantes. Y luego vamos a enfocarnos de manera rápida en medidas preventivas y normas de bioseguridad en general, ¿no? La parte más importante de esta charla será un segundo bloque en el que podremos tratar y esperamos poder responder a sus preguntas, ¿no? Sin duda esta charla se ha generado para tratar de hacer eso, ¿no? Tratar de que la comunidad facultativa, tanto estudiantes como docentes, puedan tener un poquito una oportunidad para discutir temas relacionados a la transmisibilidad de esta enfermedad y a cómo afectaría la práctica dentro de las clínicas de la facultad, ¿no? Entonces, sin más, voy a proseguir. La vacunación en el mundo ha avanzado mucho, ¿no? En este momento nos encontramos en un momento en el que ya en 184 países del mundo se está administrando vacunas. De la misma manera que el virus se encuentra también presente en gran parte de los países del planeta, ¿no? Son muy pocos los lugares del mundo donde todavía no ha habido infecciones o brotes de coronavirus, ¿no? En este momento hay una predominancia de la vacunación en esta imagen se ve como más verde las zonas del mundo donde habría habido una vacunación mayor al 50% y tonos más suaves de verde en lugares donde está menor, ¿no? Siendo Bolivia uno de los que está todavía tratando de alcanzar a los pares de la región y detrás de algunos de los amigos de la región, Chile, por ejemplo, Uruguay, que han tenido una vacunación un poquito más efectiva que la que tenemos todavía en el país. Al momento, el día de hoy, se han administrado ya alrededor de 6.42 billones de vacunas, o sea, quiero decir, alrededor de 6.400 millones de dosis. Eso es muchas personas, en 184 países. En este momento la velocidad ya ha disminuido, llegó un momento a estar a 38, casi 40 millones, 50 millones de vacunas al día, ha disminuido a unas 28 millones de vacunas al día, debido obviamente, hay un periodo de captación alto donde la gente está buscando vacunas y luego ya se necesitan otras estrategias para tratar de promover la vacunación, no solamente en un país específico, en un territorio, en Cochabamba, sino también en el mundo.
En Bolivia estamos a una velocidad de alrededor de 24,000 dosis al día, en los mejores días, ¿no? Como decía, la vacunación que empieza en diciembre llega a una escalada, a un pico grande en mayo y agosto, pero entre mayo y agosto, y bueno, poco a poco va descendiendo, ¿no? La cantidad de vacunas que se iban administrando de manera diaria. La figura acá está mostrando eso en millones de vacunas día, y bueno, como les decía antes, ¿no? O sea, llegamos a un punto alto donde obviamente la cantidad de personas que estaban buscando la vacuna era muy importante, pero luego va disminuyendo poco a poco. En el país, acá tenemos un cuadro comparativo en el que se ve el ascenso de vacunación en el país comparado con la cantidad de casos en el país, ¿no es cierto? Entonces, al igual que se ha visto en la mayoría de los países del mundo, en Israel, en lugares donde se ha podido vacunar a casi al 100% de la población, se ve que hay un descenso brusco, marcado de la cantidad de casos, ¿no es cierto? Pero hay otros factores que están relacionados, como por ejemplo los factores climáticos, factores de comportamiento humano y otros. Entonces, en este momento en el país nos encontramos así, ¿no? A esta fecha, a la fecha de hoy, hemos llegado a unos 28,2% de nuestra población con 2 dosis, alrededor de 36,9% de la población con alguna dosis. Y bueno, se ve que ha habido un descenso marcado de la cantidad de casos. Sin embargo, estamos en las puertas de una posible cuarta ola debido a muchos factores de los cuales algunos discutiremos el día de hoy, ¿no? Estos números son un poquito diferentes a los que reporta el ministerio, porque el ministerio reporta la cantidad de personas vacunadas de la población vacunable, ¿no? Este es un número de la población total, ¿no? Que es en realidad el que cuenta, porque todos, incluso niños, etcétera, etcétera, son personas que pueden contagiarse de la enfermedad y bueno, transmitir la enfermedad, y por lo tanto es importante ver el global, no solamente del porcentual de la gente que estabas intentando vacunar. Ahora, hay muchas inequidades en esta intención de vacunación, ¿no? Y la carrera de vacunación en el mundo no es solamente de los bolivianos, sino de todos los países en el planeta. Y bueno, hay varias diferencias entre las características de las vacunas, de su calidad y la cantidad de estas, entre el acceso y la equidad, que son importantes cuando discutimos el tema de respuesta a la campaña de vacunación, ¿no? En lo que se refiere, por ejemplo, a la calidad versus cantidad, me gusta hacer un ejemplo con el ejemplo chileno, que como habíamos dicho antes, ha tenido una campaña de vacunación muy alta, en la que han alcanzado a gran parte de su población, pero sin embargo han utilizado una vacuna que tenía un desempeño un poco pobre, ¿no? Que tenía un desempeño y una efectividad menor a otras vacunas, y ya no han podido de esa manera contener olas de casos que han seguido golpeando al país. De hecho, hasta ahora todavía siguen en restricción de viajes. Van a abrir puertas en noviembre, ya después de haber iniciado una campaña de terceras dosis con la misma vacuna con la que empezaron, ¿no es cierto? Es una vacuna de virus inactivado que, bueno, es una de las que, de todas las que están utilizando en el mundo, una de las que tenía menor efectividad, ¿no? Con respecto a la prevención de efectos sintomáticos. Sin embargo, igual muy, muy buena para prevenir muertes y complicaciones severas, ¿no? El otro ejemplo similar es la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Que de igual manera se distribuyó en el Reino Unido, pero que, bueno, crea problemas relacionados al acceso, ¿no? de esta vacuna en el mundo. La gran productora de AstraZeneca era una fábrica hindú. Esta fábrica, obviamente, crea un problema de acceso cuando en India, hace unos 5 o 6 meses, deciden no exportar más vacunas, ¿no? India, siendo el productor más grande de vacunas en el mundo, entra en un conflicto severo y, bueno, quiere tratar de responder ante la necesidad y empieza a prohibir la exportación de vacunas, ¿no? Eso también va a terminar en noviembre. India ya ha anunciado que va a empezar a exportar vacunas nuevamente, su excedente, y eso es positivo, va a ayudar a que el acceso sea más equitativo a lo largo del mundo. Y bueno, hay otros problemas de equidad, ¿no? Porque dentro de una población específica no todas las personas reciben las vacunas de manera igual, ¿no? Los factores más pobres, los sectores más pobres, los sectores menor informados y con menor acceso al sistema sanitario, tienden a ser grupos, tienden a crear bolsones donde no hay una vacunas, o donde no se ha distribuido bien las vacunas, donde no se ha aplicado una cantidad importante de vacunas, y por lo tanto se vuelven focos
de transmisión entre esos determinados territorios. Ese es el caso de, por ejemplo, Estados Unidos, en el que, bueno, ha habido obviamente variantes, pero también ha habido muchas disparidades en acceso, ¿no? Algunos estados que sí tenían una vacunación arriba del 80% y otros estados que tenían una distribución o una vacunación menor al 20%, donde ha habido un brote de casos muy, muy importante en los últimos 5 meses, ¿no? Ahora, hay mucha discusión acerca de las terceras dosis. Quiero un poco hablar de la explicación fisiopatológica de este proceso. Como sabemos, una vez que se presentan un antígeno a las células inmunes, en este caso las células B, que no los conocían, estas se activan, ¿no? Y empiezan a producir anticuerpos, ¿no? Anticuerpos y células B de memoria, ¿no? Ambos. Tanto estos anticuerpos como estas células B de memoria son parte de una respuesta hacia esa enfermedad, ¿no? Ese proceso, generalmente desde el momento que se inocula o que hay una exposición a ese antígeno, tarda un periodo de unas 3 a 4 semanas para llegar a ese pico y luego empieza a descender nuevamente, ¿no? Es en ese momento que se aprovecha una segunda dosis para tratar de volver a presentar ese antígeno y obviamente potenciar más a raíz de esas células B de memoria, a raíz de que ya están produciendo anticuerpos, una respuesta inmune mucho más robusta, mucho más fuerte, que pueda a lo largo del tiempo mantenerse mucho más tiempo, ¿no? Eso es parte del proceso normal de la inmunidad con cualquier tipo de elemento, incluido virus, bacterias, toxinas, y es lo que se aprovecha en el tema de las vacunas y la razón por la que la separación de las vacunas es así, ¿no? Ahora, no es nada nuevo, de hecho, este es el programa ampliado de inmunización en el país. La gran mayoría de las vacunas requieren múltiples dosis, algunas de ellas hasta 3, 4, 5 dosis. Y bueno, y es parte de ese proceso, ¿no? Que estudiado, conocido, que hace que, bueno, que sea necesario para mantener una buena respuesta inmune a lo largo del tiempo que se realicen múltiples dosis, ¿no? Ahora, la evidencia nos dice que sí es útil. La evidencia está viniendo de 2 fuentes en este momento específicamente. La primera, bueno, varias fuentes desde el punto de vista de lo que hay disponible hoy día, pero lo que están viendo es simplemente una. Este es un estudio israelí que fueron en realidad los primeros que empezaron a vacunar con dosis de refuerzo, en el que se puede evidenciar que las personas que habían recibido esa tercera dosis eran mucho menos susceptibles a contraer enfermedad, ¿no? Habían reducido su posibilidad de enfermarse después de ya varios meses de haber recibido su segunda dosis, ¿no? Lo mismo ha pasado en estudios de seguridad de Pfizer y Moderna en Estados Unidos, con más o menos 30,000 personas, que ha mostrado que los efectos secundarios asociados a una tercera dosis eran muy similares o iguales a los de la segunda dosis, por lo tanto bastante seguros. No solo eso, el día de hoy se han liberado 2 estudios importantes. El primero de los 2 en el New England Journal of Medicine, en que se ha podido evidenciar. Lo primero, que, bueno, que las vacunas sí tienen una disminución importante de efectividad en reducir síntomas, no así muerte, no así enfermedad severa, pero sí síntomas a partir del segundo o tercer mes después de una segunda dosis. Por lo tanto, después de ese tiempo, se vuelven siguen bastante efectivas para reducir la cantidad de muertes, para evitar hospitalizaciones, pero todavía ya pueden ser susceptibles a un escape del virus para producir la enfermedad y producir sintomatología, ¿no? Producir, por lo tanto, también transmisión, ¿no? Entonces, eso es lo que se está haciendo en este momento. Las vacunas que tienen evidencias para una segunda o tercera dosis, dependiendo de las que son de una sola dosis, la Johnson Johnson, y las otras que son de 2 dosis, bueno, obviamente son la de Pfizer, Moderna, Sinovac y en este caso Johnson Johnson. Eventualmente vamos a ver información viniendo para las vacunas de AstraZeneca, la vacuna de Gamaleya Sputnik, la Vector que no se utiliza en la región y la de Sinopharm, que son en este momento las vacunas que se están utilizando en el mundo. Ahora, hay muchos mecanismos por los cuales estas vacunas o plataformas por las cuales estas vacunas actúan. Eso no es parte de lo que vamos a ver hoy día, pero es bueno conocer que estas vacunas de diferentes plataformas pueden también mezclarse, ¿no? Y el intercambio entre estas plataformas se ha demostrado que potencia la acción de las vacunas y por lo tanto su efecto, las hace más robustas, pero con la nota precautoria que también puede producir algunos efectos adversos
más pronunciados. Eso es lo que se ha visto cuando se ha mezclado Pfizer con AstraZeneca, Moderna con AstraZeneca. En este momento Argentina está haciendo lo mismo con Sputnik y AstraZeneca y Sputnik y Moderna. Son algunas de las cosas que están viendo ahorita en el mundo, se están utilizando. Seguramente en el país pronto vamos a ver las opciones abrirse con respecto a este mix and match o mezcla de vacunas. Ahora, ¿cuándo sería apropiado recibir la tercera dosis? Depende mucho de sus factores de riesgo, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, incluso entre las personas inmunodeprimidas, que son las que en este momento en la mayoría del mundo están siendo indicadas para recibir una tercera dosis, no todas son iguales. Las personas que tienen trasplante de órganos suelen ser las más inmunodeprimidas, las que requieren mucho más la dosis de refuerzo, porque la efectividad de las vacunas en ellos es mucho menor, comparado incluso con personas con terapia de inmunosupresores, personas en hemodiálisis o personas con cáncer. Entonces, ¿cuándo sería el momento ideal? Entre 8 y 12 meses después de completar el esquema inicial, ¿no es cierto? Puede ser incluso hasta 6 meses antes, pero lo que se está recomendando sobre todo es entre 8 y 12 meses después de completar el primer esquema para potenciar el efecto de una tercera dosis. Por lo tanto, la gran mayoría del país todavía no estaría dentro de ese periodo de tiempo, pero ya habría que empezar a mirar a ese horizonte en el futuro. ¿Quiénes van a recibir la vacuna? Bueno, muy variable interpretación de eso, va a estar asociado a los factores de riesgo, sobre todo las personas que sí deberían estar priorizadas son las personas de riesgo alto, las personas que tienen esta terapia de inmunosupresión, que han recibido trasplante de órganos, que tienen síndromes de inmunodeficiencia, por el rol de TPAK, incluso personas que tienen ya enfermedades crónicas como el HIV, personas que están en tratamiento con corticosteroides y otros grupos de riesgo pasarán a un segundo plano, incluido el personal de salud. Y es ahí donde nosotros también tenemos que estar atentos, pues seguramente va a ser parte de las gestiones necesarias que vamos a tener que hacer nosotros, ya sea como colegio, como estudiantes, etcétera, para poder tratar de garantizar que eso suceda. Las segundas y las terceras dosis también van a ser para Johnson & Johnson, que ya ha presentado un estudio reciente en el que está mostrando efectividad de una segunda dosis de Johnson & Johnson para incrementar su efectividad, mostrar una efectividad de hasta 94% cuando se aplica una segunda dosis. Eso vamos a ver conforme pase el tiempo, pero bueno, básicamente lo que es normal y se espera es que a lo largo del tiempo, como pasan los días, la inmunidad, dependiendo de la efectividad que tenía una vacuna específica, va disminuyendo, como una curva normal, ¿no? Con cualquiera otra de estas vacunas que en este momento se están estudiando, bueno, que eventualmente tengan un descenso de su efectividad a lo largo del tiempo y por lo tanto requieran esa tercera dosis. Ahora, la partícula de coronavirus es bastante compleja y de hecho empiezo a hablar un poquito del coronavirus como tal para tratar de un poco enfocarme en el tema de variantes, que creo que es un tema que está bastante en boga y es parte de las discusiones que estamos teniendo en este momento con respecto a la transmisibilidad de este virus, ¿no? Bueno, es una molécula más o menos de muchas formas sencilla, tiene una membrana, tiene nucleoproteínas, tiene estas proteínas S que están marcadas en su superficie, que son para las que están apuntadas la mayoría de las vacunas, incluidas las de vector, las de RNA, Pfizer, Moderna, las de vector Johnson & Johnson, AstraZeneca y Sputnik. Y bueno, tienen otras membranas también, ¿no? Tienen otros elementos en su membrana que también pueden ser reconocidos, que ya sería el caso, por ejemplo, de la vacuna Sinopharm, que es un virus inactivado, presenta también esas, ¿no? La razón por la que estos virus de RNA tienen una replicación rápida, y en este momento estoy usando unas slides que están, o diapositivas que están en inglés, voy a tratar de hacerlo rápido, cosa que no les complique. Bueno, es porque tienen rápidos ciclos de replicación, tienen mucha probabilidad de error en su replicación, tienen una población muy amplia de cuasi especies o como interacción entre diferentes especies del mismo subtipo y mucha diversidad genética, ¿no? Es, por ejemplo, cuando las comparas con las bacterias, que tienen un genoma un poco más grande, pero una menor tasa de mutación, ¿no? Es lo que vemos acá. En el eje inferior vemos el tamaño de su genoma y en el eje superior vemos la capacidad de mutación que tienen, ¿no?, estas vacunas. Entonces, perdón, estos virus. Entonces, las bacterias, en este caso, tienen un genoma muy amplio, pero mucha menor probabilidad de mutación. No es lo mismo con los virus de RNA y otros virus que tienen esta capacidad alta de mutación, a pesar de tener genomas muy pequeños, ¿no?
Entonces, esto lleva a errores de replicación y lleva obviamente a toda esta diversidad amplia y diversidad genética amplia que hay en el mundo en este momento y que va a seguir ocurriendo en el tema de variantes, ¿no? Se produce sobre todo, de nuevo, por un drift genético, con un deslizamiento genético que obviamente crea mutaciones y competitividad entre ellas, recombinación entre diferentes variantes, después en un mismo ambiente, y un cambio genético, ¿no? O recambio entre ellos, ¿no? Es así que se crean diferentes variantes de coronavirus. Son, por ejemplo, la familia del coronavirus es Coronaviridae, tienes una subfamilia Coronavirinae, y bueno, hay unos alfa coronavirus y unos beta coronavirus. El SARS-CoV, como lo conocemos, es un beta coronavirus de esa familia, pero que tiene muchos coronavirus similares a lo largo de sus diferentes interacciones, su diversidad genética, y hace que haya muchas similitudes entre ellos, pero también algunas diferencias, ¿no? Y eso es incluso hablando de géneros, pero no dentro del mismo coronavirus, ni siquiera cepas, sino variantes específicas empiezan a cambiar, ¿no? Las características. Inicialmente conocíamos un SARS-CoV-1, que era el SARS conocido hace unos 8 años, que creó una epidemia en Asia que se pudo contener. Y recientemente, en 2019, se conoce este SARS-CoV-2, muy similar, muy parecido, pero con unas características de transmisibilidad más amplias, que la hacían un poco más difícil de contener, ¿no? En el caso del SARS-CoV inicial, la transmisibilidad era muy difícil, era muy difícil que se transmite incluso de manera aérea, y es la razón por la que se pudo contener mucho mejor que este SARS-CoV-2. Los spikes entre estas dos variantes son diferentes, pero dentro del mundo, cuando intentamos ver variantes, hay mucha diversidad entre los diferentes países del planeta. Acá marcado en azul está Estados Unidos con respecto a la cantidad de pruebas que hace para variantes. Dentro de las pruebas, o sea, fuera de la prueba positiva o negativa que se realiza, se necesita hacer también pruebas contra variantes, ¿no? Para tratar de identificar cuántas de estas variantes serían presentes en su territorio. Esa es una escala logarítmica que es muy difícil de interpretar porque las personas que están abajo son miles de veces menos, o sea, los países que están en la parte inferior son miles de veces menos pruebas en comparación con los países que están en la parte superior. Pero está así, ¿no? En muchos países del mundo se están realizando muy pocas pruebas de variantes para identificarlas, y por lo tanto es muy difícil que sepamos qué variantes se encuentran presentes en el territorio. Es el caso de Bolivia, por ejemplo, que se encuentra por aquí, o sea, es algo que está en el mundo en discusión, y bueno, se está haciendo, ¿no? Esta información del día de hoy se libera este estudio interesante de California que muestra la rapidez con la que se distribuye, y esto es muy similar a otros estudios similares de la variante Delta, en el que se muestra que tarda más o menos unos 2 meses desde el momento en que aparece para volverse la variante predominante dentro de una determinada región o un territorio específico, ¿no? Eso pasó en Estados Unidos más o menos abril, mayo, donde existe la primera tipificación de la variante Delta. Para julio, para finales de julio, principios de agosto, ya era el 95-96% de todos los casos, entonces era obviamente ya la más predominante, ¿no? Eso es lo que vamos a esperar también que suceda en la región. La variante Delta ya se encuentra en muchos países de la región latinoamericana, muy probablemente está en el país, pero de nuevo, la cantidad de pruebas que hacemos para identificarlas son muy reducidas, y por lo tanto vamos a ver eso muy después, ¿ya? Cuando ya sea predominante, y bueno, todas las pruebas que se realicen van a poder encontrarla, ¿no? El SARS-CoV-2 infecta pulmones, al sistema gastrointestinal, y bueno, puede atacar también al corazón, a los riñones, a la sangre. Y utiliza estos receptores de AC2, ¿no? Que son muy conocidos, que se encuentran prácticamente en todo el cuerpo, y se unen a las membranas de esas células para reproducirse, ¿no? Entonces, pueden afectar prácticamente a todo el cuerpo, ¿no? Y eso es lo importante de entender su patogenia, ¿no? Y para entender mejor cómo produce una reacción inflamatoria tan fuerte. Hay varias fases, son tal vez un poco va fuera de lo que vamos a discutir el día de hoy, pero hay una fase inicial de infección, una fase 2 que tiene dos divisiones en las que se encuentran los problemas pulmonares, y una fase 3 que está sobre todo mediada por una hiperinflamación, ¿no? De los pulmones y de otras regiones del cuerpo, produciendo
una dificultad respiratoria bien marcada, ¿no? Que puede producir la muerte. Ahora, con respecto a lo que es medidas preventivas y las normas de bioseguridad, hemos evaluado y obtenido la oportunidad de visitar las clínicas odontológicas de la facultad y ver sus diferentes ambientes, cómo se están preparando para la apertura. Y eso también es importante recalcar. Bueno, las normas de bioseguridad y las normas de preventivas para proteger a tanto estudiantes, docentes y pacientes van a ser tan efectivas como sea nuestra capacidad de adherirnos a las diferentes normas de protección personal, ¿no? Todo lo que se ha hecho en tema de infraestructura, ventilación, es importante, pero lo más importante siempre va a ser mantener y tratar de tener la protección personal adecuada, responsable y medida mientras estemos dentro de las clínicas hospitalarias, ¿no? Hay algunas cosas que son importantes que me gustaría recomendar para el tema de atención en clínicas. Uno es estos ambientes bien ventilados, que creo que todas las clínicas están teniendo, van a separar un poco igual los espacios de trabajo, los filtros de aire que ya han sido instalados para reducir el efecto de preservación o aerolización del virus en esa región específica. Pero también necesitamos hablar de vacunación tanto de estudiantes, docentes, como también de los pacientes, ¿no? Es algo que tendría que entrar en discusión constante, pues la vacunación se ha demostrado efectiva en reducir la transmisión, se ha demostrado efectiva en reducir la sintomatología de las personas, se ha demostrado efectiva en reducir las complicaciones severas de la enfermedad, hospitalización y muerte, y por lo tanto, si vamos a estar en actividades prácticas, sería importante que tanto estudiantes como docentes puedan tener estas vacunas, ¿no? Al mismo tiempo, sería importante discutir la opción de requerirlo para los pacientes, ¿no? Requerir que los pacientes también tengan su vacuna, por lo tanto, sea un menor factor de riesgo para tanto estudiantes como docentes dentro de las clínicas o otros pacientes. Importante la protección personal, pero también la vigilancia y control de esta protección personal. Porque nada sirve si entran a la clínica bien protegidos y a lo largo del día de trabajo este barbijo termina en la barbilla, ya no se usan lentes porque estaban dificultando la visión, los guantes tal vez se descartan o simplemente le hace calor a la persona y se empieza a sacar algunas de las cosas, ¿no? Entonces será importante que se mantenga a lo largo de todo el tiempo que se encuentran en la clínica para realmente protegerlos. Además, habría que haber un protocolo de sintomatología para las personas que sean sintomáticas, en el caso de estudiantes, docentes o pacientes, para poder inmediatamente derivarlos a pruebas rápidas, ya sea en Seguro Social Universitario o otros ambientes, para que puedan de esa manera descartar la posibilidad de que estén enfermos y obviamente, si estuvieran enfermos, hacer la cuarentena necesaria y evitar las actividades prácticas lo más posible para no convertirse en un foco de infección para otros estudiantes o para sus pacientes. Ahora, otras herramientas de prevención que se han discutido y se están discutiendo es la utilización, por ejemplo, de Clorox como enjuague bucal. Yo lo recomiendo sobre todo para pacientes antes de la atención clínica o tal vez en los periodos intermedios si es que la atención es bastante larga para tratar de hacer una asepsia del campo de trabajo que están utilizando ustedes, ¿no? Siempre y cuando sea posible, dependiendo de las características propias del tipo de trabajo que están realizando. Creo que eso era lo que tenía, digamos, para empezar, pero sobre todo, como les decía en un principio, sería, a mí me interesaría escuchar sus preguntas, tratar de responder a las diferentes inquietudes que puedan tener y de esa manera más bien avanzar mejor esta charla a que responda realmente las cosas que ustedes o las dudas que ustedes tengan con respecto a coronavirus o al retorno de actividades prácticas. Doctora Canedo, no sé si... Doctor, sí, si existe alguna pregunta, por favor, pueden dirigirse al doctor Rodrigo Arce. Muy buenas noches, doctor. Sí, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Lo doctor. escucho. Quería preguntarle si, así como ha visitado nuestras instalaciones de odontología, ¿cree usted que estamos bien preparados así para poder atender pacientes, volver a clínicas en la facultad? Y si nos puede aconsejar en mejorar algún aspecto de la facultad respecto a esto de la pandemia en clínicas.
Brandon, muy buena pregunta. He visitado tanto las clínicas de la Facultad de Odontología como también ambientes en Estados Unidos muy similares, donde se está realizando atención de pacientes desde hace ya unos, no sé, casi cerca de un año, ¿no? Con similares características, ¿no? Obviamente hay cosas que hay que mejorar, pero dentro del gran espectro de cosas, en este momento he visto sistemas de filtración de aire, he visto ambientes bien ventilados, he visto que hay un plan para tratar de reducir como que el contacto entre los diferentes espacios, o sea, como que saltar una mesa de trabajo. Les llaman, creo, diferentes, no sé si son camillas o sillas odontológicas, y tratar de que estén separadas, usar una camilla y no usar otra, o sea, que haya separación entre los diferentes grupos de trabajo, que creo que son planes apropiados, dentro de la medida de que también las actividades prácticas son necesarias por dos motivos. Uno, por la formación de los estudiantes de último año, y segundo, por la labor social que realiza la facultad hacia los pacientes, ¿no es cierto? Hay muchos pacientes de escasos recursos que dependen de la labor de las clínicas odontológicas, que creo que es importante también recargar eso y recalcarlo como una razón muy importante para también volver a las actividades prácticas. Ahora, dentro de eso, dentro de lo que son ambientes, o sea, está eso, pero lo más importante, más allá de los ambientes incluso, sería este tema de la protección personal, ¿no? Ahí va a depender, obviamente, el control estricto de parte de docentes, estudiantes y entre ellos para mantener un buen nivel de protección personal en todos los niveles, ¿no? O sea, en cualquier momento, siempre y cuando estén en la clínica, tanto estudiantes como docentes deberían estar bien protegidos, ¿no? Ahora, los pacientes también podrían usar algún nivel de protección personal, pero eso va a depender de cada uno, ¿no? Y bueno, obviamente ellos son los que van a tener la cavidad oral directamente abierta y ustedes van a estar expuestos a ellos más que ellos a ustedes, ¿no? Y ahí es donde hay que tener mucha precaución, ¿no? Por eso también yo recomendaba que tanto estudiantes, docentes y pacientes pudieran requerirse que tengan una vacunación, ¿no? Porque eso reduce la probabilidad de transmisibilidad en algún nivel, dependiendo de cuándo ha recibido la vacuna, hay muchas características. Y con esta variante Delta circulando, va a ser un factor importante en tratar de reducir el efecto que pueda tener un paciente, digamos, que no sabía que tenía coronavirus y que ha estado en la clínica el día de hoy, ¿no? Si hubiéramos tal vez visto que tenga vacuna, hubiera sido mucho más difícil, primero, que esté contagiado y segundo, de que tenga síntomas y pueda transmitirlo. No sé si eso respondió a tu pregunta. Tal vez si quieres una aclaración puedo continuar, pero tú dime. No, está bien, doctor, gracias, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, doctor, por la aclaración y por supuesto esa observación del estudiante es lo que en algún momento ha generado temor en los estudiantes y también, por supuesto, en los docentes. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? Sí, muy buenas noches o buenas tardes, doctor. Quisiera hacer una pregunta. Claro que sí, doctor, dígame. Quisiera que nos explique el tiempo de vida del virus en diferentes materiales que se usa en las clínicas. Por ejemplo, la ropa, los metales, etcétera. El virus, bueno, dos cosas. Lo primero, que el virus sí ha demostrado, especialmente cuando no se somete a un buen proceso de antiséptico, ya sea si son materiales de instrumental quirúrgico, un autoclave o algún tipo de esterilización de cualquier forma, o utilizando incluso DANS o otros elementos químicos para eliminar virus y bacterias, que sí puede permanecer durante bastante tiempo en ese tipo de superficies, pero el contagio o la transmisibilidad del virus por contacto es muy, muy reducida. Y es incluso más reducida cuando se utiliza guantes, se utiliza los elementos de protección personal, ¿no? Entonces sí sería ideal y muy importante que se realice desinfección amplia de los elementos o instrumental que se utilice dentro de las clínicas odontológicas y de manera diaria limpieza de todos los otros
ambientes, ¿no? Por ejemplo, pisos, sillones, etcétera, etcétera. Pero eso creo que es posible, ¿no? Y creo que sería parte de lo responsable al abrir estas clínicas. Sin embargo, también seguramente algo de eso va a caer también en los estudiantes, que creo que tienen algunos de ellos su propio instrumental y demás, ¿no? Será responsabilidad también de ellos. Pero es muy importante recalcar eso, que la transmisibilidad por contacto es muy, muy reducida. Se ha mostrado durante abundante, contrario a lo que se vio al principio de la pandemia, conforme se estudió más, se ha demostrado que es muy, muy poco probable que se transmita de manera por contacto directo. Por lo menos este virus se transmite sobre todo de manera aérea, por aerolización directa. Entonces, es por eso que es importante también hacer un buen filtro de las personas que estén ingresando a esos ambientes, ¿no? Si, por lo que dije en algún momento, si hubiera personas sintomáticas, ya sea un estudiante, un paciente o un docente, debería primero irse a hacer una prueba para poder descartar que tenga coronavirus. Hay otros virus circulando, hay influenza y otras cosas. No todos los resfríos son coronavirus, la mayoría sí son, pero no todos son. Entonces tendrán que hacerse siempre una prueba para descartar que sea o no sea. Y eso va a ayudar más que otra cosa. Muy bien, muchas gracias, doctor. Doctor, disculpe, tengo una consulta. Claro, dígame. Lo que nos presentó son políticas ya establecidas que licencien la atención odontológica o son recomendaciones. Todos son recomendaciones. La atención odontológica y las políticas de atención odontológica tendrán que ser guiadas por la institución misma, ¿no? Esta es una idea de contribución de parte de lo que yo recomendaría a la institución que aplique, pero va a depender tanto de seguramente los diferentes niveles del gobierno y de administración de las instituciones públicas, como es la Facultad de Odontología, definir exactamente cuáles van a ser los lineamientos de atención a nivel de las clínicas, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Quería saber si de pronto por parte del Ministerio de Salud ya se estableció alguna política que, bueno, se pone como condición para el servicio del profesional odontólogo. Eso todavía no hay, ¿no? Solamente recomendaciones. Sí, de la misma manera que hay para la atención hospitalaria, ¿no? Hay como que hay protocolos los protocolos son modificados y adecuados para instituciones, porque no todas las instituciones tienen las mismas características de infraestructura, de personal humano y de capacidad de realizar lo que se recomienda, ¿no? Entonces, lo importante sería adecuar un protocolo institucional en el que seguramente tendrá que, obviamente, escucharse tanto los estudiantes como los docentes exactamente sus necesidades y, bueno, adecuarlo a las mejores recomendaciones basadas en evidencia, pero también en las recomendaciones de la institución mayor, de la universidad y del ministerio, para tratar de adecuarse mejor. Pero no hay protocolo perfecto ni que se aplique en todo lado por esos mismos problemas, ¿no? Porque no todos los lugares son específicos, no son iguales. No podríamos tratar de aplicar un protocolo de Estados Unidos en una clínica o un hospital en Bolivia. Necesitamos adecuarnos de la mejor manera posible a nuestras propias características, siempre y cuando respetemos estos principios básicos, ¿no? El primero, la protección personal, el requerimiento de inmunización y la limpieza de los ambientes y, bueno, los protocolos los protocolos en pacientes que sean sintomáticos o personas que sean sintomáticos, esos son, sí, universales y deberían ser aplicados a lo largo de cualquier cosa que se haga, pero cómo se aplicarán ellos tendrá que ser responsabilidad de la institución, ¿no? Podría incluso, por ejemplo, nombrarse centinelas que vigilen el control del PP o de la protección personal a diferentes horarios, o de manera horaria, cada hora, cada media hora, poder entrar a la clínica y verificar que todo esté siendo así, cosa de mantener o hacer un enforcement, le llamamos en Estados Unidos como un control de que se esté cumpliendo lo que se ha puesto en letra muerta, ¿no? De lo que está en el protocolo. Y eso también es importante porque no siempre todos cumplen a rajatabla, ¿no? Y puede que haya una persona que
que le incomoda mucho el barbijo y se lo quiere sacar, o no le gustan los lentes y se lo quiere sacar, pero debería haber una manera de controlar a nivel institucional que todos estén cumpliendo lo que se ha dicho que se iba a hacer, ¿no? Ahora, de nuevo, no, lo que yo he presentado son más o menos recomendaciones, pero será la institución la que saque una guía específica, o que ya ha sacado, creo, una guía específica sobre cómo se va a atender a los pacientes en las clínicas odontológicas. Ok, doctor, me ayudó a entender la diferencia. Gracias. Feliz de responder cualquier pregunta. De nuevo, no solamente del trabajo de la clínica odontológica, sino también de vacunas, terceras dosis, variantes. Cualquier duda que tengan en este momento sería importante discutirla, ¿no? Estamos probablemente vamos a ver una cuarta ola a venir, eso sin duda va a suceder y va a depender de nosotros también empezar un poco, educarnos acerca de qué es lo que eso significa y cómo va a suceder, ¿no? Buenas noches, doctor. Una consulta. Dime. Nos indicó que está recomendado el uso de Clórex en pacientes antes de su atención. ¿Es recomendable el uso de algún colutorio en estudiantes y docentes que vayan a trabajar en la clínica? Yo creo que más importante que un antiséptico oral para el personal, sobre todo porque va a estar con protección personal ya, o sea, va a estar con barbijo, va a estar con gafas, va a estar probablemente con una bata especial. No veo no veo la necesidad de recomendarlo por dos motivos principales. Clórex tiene todavía muy poca evidencia, o la clorexidina no tiene todavía la evidencia robusta sobre si es un antiséptico apropiado para mantenerlo y usarlo rutinariamente, ¿no? En tu diario vivir, ¿no? Incluso a una menor concentración, todavía me preocupa que lo consumas de manera diaria durante 3 meses, digamos, y el efecto que eso podría tener en tu microbioma oral, ¿no? Y tal vez un poco el digestivo, ¿no? ¿Qué tanto podría afectar la fauna o la biodiversidad de las diferentes bacterias naturales de tu cavidad oral, ¿no? Ahora, pero para el paciente, uno que es el que externo, que está entrando a un ambiente, entre comillas, limpio y que va a estar, obviamente, sin ninguna protección porque tiene que tener la cavidad oral abierta, yo sí en este momento lo recomendaría previo a la atención, ¿no? Está bien, doctor. Muchas gracias. Sí. Doctor, buenas noches. Disculpe, en cuanto a las vacunas de la vacuna Johnson Johnson, estaban comentando si va a ser necesario que haya un refuerzo. ¿Es cierto o puede llegar a haber un refuerzo de esa vacuna? Como lo mencioné antes, ya ha habido Johnson Johnson ya ha presentado información con respecto a sus segundas dosis, son bastante efectivas, bastante seguras, está buscando una autorización para una dosis de refuerzo, es muy probable que se requiera igual una segunda dosis entre 6 y 12 meses de haber recibido la primera. Todavía no está claro cuándo sería, porque de nuevo la vacuna Johnson Johnson se ha utilizado un poco después que la de Pfizer y Moderna. Es probable que para noviembre ya sepamos cómo sería el esquema de Johnson Johnson o la recomendación de Johnson Johnson con respecto a la farmacéutica, recomendando cuál sería el esquema que ellos recomiendan y en qué momento recibir una dosis de refuerzo. Pero sí, es muy probable que se requiera. O sea, 100% que se va a requerir, solo sería el detalle de cuándo. Gracias, doctor. Y sobre los efectos que estaba causando, porque estaba escuchando que, digamos, a nivel, bueno, en Europa estaba causando trombosis y uno que otro problema. Sí, o sea, a ver, hay varios temas, ¿no? Trombosis está asociada sobre todo a las vacunas de vector, la de Johnson Johnson y la vacuna de AstraZeneca. La de Pfizer y Moderna están asociadas a problemas de miocarditis. En todos estos casos son muy, muy, muy raros. En el caso de las de miocarditis son muy, muy leves y autocontrolados. No ha habido un solo caso que haya muerto por miocarditis asociada a vacuna.
En el caso de la trombosis puede ser severa, pero manejable siempre y cuando se identifique a tiempo. Es por eso que la mayoría, por ser efectos secundarios tan raros, muy poco probables que sucedan y manejables clínicamente, es que la recomendación en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, es que el riesgo-beneficio de recibir la vacuna y protegerte contra el coronavirus, que puede también tener, que tiene tiene mayor riesgo a producir una enfermedad severa, que el riesgo que sería recibir la vacuna y tener algunos de estos efectos secundarios, ¿no? Son muy, 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 muy raros. Estamos hablando de uno en millón, uno en 100,000 o uno en 200,000, 300,000, por ejemplo, en el caso de miocarditis asociada a Pfizer. Entonces son muy, muy, muy raros. Y de hecho se está todavía tratando de entender exactamente cuáles son los factores que producen estos efectos adversos, ¿no? Estos efectos asociados a la vacuna. Por ejemplo, en el caso de la Pfizer y Moderna, esta miocarditis se produce sobre todo en varones jóvenes, no tanto así en la población en general. Es similar, el tema de la trombosis parece estar asociado sobre todo a personas de la tercera edad, entonces, que ya podrían tener algunos problemas de coagulación. Entonces, va a ser eso también una identificación en el futuro, seguramente va a haber detalles que vamos a ir conociendo, pero la recomendación de parte de los sistemas de vigilancia, que son los que han identificado esto, lo bueno recalcar es que se han identificado estos temas de trombosis, los temas de miocarditis, porque se está haciendo una vigilancia activa de la utilización de las vacunas, ¿no? Se está haciendo vigilancia de todas las posibles complicaciones que puedan tener y se está investigando cualquier caso de cualquier cosa asociada, ¿no? Porque nadie podía pensar que el miocarditis podría estar relacionado a las vacunas de Pfizer y Moderna. Similar, nadie podría pensar que la trombosis podría suceder en las vacunas de vector, ¿no? Pero se está haciendo una vigilancia activa para encontrar este tipo de cosas. Hasta ahora todo ha demostrado ser bastante raro y no romper ese riesgo-beneficio que hay por las vacunas, ¿no? Entonces, por ahora es muy, muy importante todavía vacunarse, es bastante seguro, son muy, muy raros y muy controlables los efectos adversos asociados a las vacunas, más aún así en las vacunas que no han mostrado ningún efecto adverso, que son o severo, ¿no? Como pueden ser las vacunas de virus inactivado como la de Sinopharm, que se ha mostrado muy, muy segura y bastante buena contra factores de variantes, porque es una vacuna que presenta más antígenos que solo la proteína S, que a veces puede mutar, ¿no? Entonces, yo recomendaría la vacunación inmediata si es que no la han recibido, por muchos factores, incluido el hecho de que son efectivas y seguras, pero también porque si van a volver a la actividad clínica, si van a estar viendo pacientes, también van a estar en más riesgo de verse expuestos a una carga viral alta, cosa que no es normal en el diario vivir, ¿no? Siempre y cuando no estás en ambientes muy llenos de gente, no vais a ambientes muy hacinados, tendría que eso no ser el caso, pero cuando estás ya yendo a un trabajo clínico, entonces estás yendo a un ambiente de un poco más de riesgo y por lo tanto sería muy importante que todos reciban su vacuna. Está bien, doctor, muchas gracias. ¿Más? ¿Perdón? Sí, señor, buenas tardes. Quisiera una aclaración de alguna duda, por favor. Claro que sí, Anel, dime. En cuanto a... hubo una tardanza de lo que es la segunda dosis, por ejemplo, en lo que es el Sputnik V. Debería haber sido la segunda dosis a los 21 días. En cuanto a la tardanza, si un paciente se vacunó después de eso, ¿habría una baja efectividad o algo que podría pasar? Uh-huh. Bueno, se está estudiando. No hay una respuesta en este momento que te pueda dar definitiva basada en la evidencia. Se ha estudiado en las vacunas de vector que la expansión del espacio entre la primera y la segunda dosis potenciaba un poco más la respuesta inmune, ¿no? Así el caso de AstraZeneca, que ha extendido su segunda dosis un poco, la ha retrasado, después de mostrar que retrasarla, uno prevenía problemas asociados a coagulación, y dos, que además potenciaba el efecto de la vacuna, ¿no? Entonces, eso es algo que se ha visto en vacunas de vector similares a la de Sputnik. Podría esperarse que eso suceda igual,
Ha habido un retraso, es cierto, pero la vacuna, la primera vacuna de Sputnik es muy efectiva para reducir enfermedades severas, ¿no? Simplemente con la primera dosis o la que se conoce como Sputnik Light en algunas partes del mundo, puede tener muy buenos efectos en reducir la mortalidad y la severidad de una enfermedad, ¿no? Entonces, eso habría protegido ya a las personas. Esa segunda dosis vendrá como un refuerzo. No hay en este momento estudios, porque todos los estudios que se han realizado con Sputnik han sido con 30 días de separación, entonces, no, o hasta un poquito más en la fase 1, pero nunca con el espacio de tiempo que en la vida real ha tomado dar segundas dosis. Entonces, se están, de hecho, llevando estudios a cabo al respecto y en los próximos meses, seguramente en unos 3 o 4 meses, vamos a ya ver resultados con respecto a la efectividad que habría podido o potenciarse o haber disminuido por haber tenido una segunda dosis tan separada, ¿no? Pero de nuevo, la primera dosis ya era muy efectiva, entonces eso ya protegía a las personas, ¿no? La segunda dosis va a venir seguramente como nivel más de protección, extender esta protección a lo largo del tiempo. Si va a ser mejor que haber recibido inmediatamente o 30 días después la segunda dosis, está en debate. Puede haber, puede que sí, puede que no. A veces en medicina y en odontología, ustedes saben, 1 más 1 no siempre es 2. Hay cosas que tienen que estudiarse para poder entenderse mejor y eso es una de las cosas que todavía está en estudio para las que no tenemos una respuesta clara. Doctor, gracias. Y disculpe, para viajar, digamos, en algunos aeropuertos pidieron vacunas más específicas. ¿Qué pasa si yo tengo ya otra? ¿Podría empezar de nuevo con esa que me piden o no? Sí, o sea, el mix and match es bastante seguro, mezclar vacunas es bastante seguro, pero en este momento el Estado boliviano no permite mezclar vacunas, ¿no? O sea, el sistema boliviano no te va a habilitar, la página del ministerio no te va a habilitar ponerte una segunda dosis de AstraZeneca si te has puesto primero de Sinopharm y al revés y con cualquier otra, ¿no? En este momento el ministerio, que es el sistema que maneja las vacunas en el país, porque todas las vacunas han sido adquiridas por los estados en el mundo, no hay privados, ahí está comprando sus vacunas directamente. Entonces, depende de eso, ¿no? Una decisión de parte del ministerio de permitir que haya este mix and match. Por ahora, en el país es solamente el esquema que has iniciado, ¿no? Seguramente en un futuro, si es que hubiera problemas de acceso, esto cambie, pero por ahora es básicamente eso. Si tienes oportunidad de viajar al exterior, sí, o sea, seguramente si vas a algunos países en el mundo que no requiere residencia para recibir una vacuna, en esos podrías recibir otra dosis. Recomendación sería que, bueno, que tengas más o menos por lo menos un mes de espacio entre dosis y que en lo posible trates de utilizar una plataforma diferente. Quiere decir que si has utilizado vector, utilices RNA como segundo esquema, o si has utilizado virus inactivado, utilices igual vector o virus inactivado, o RNA como plataformas distintas, porque el intercambio de plataformas potencia efecto. Doctor, está bien, gracias. Doctor, ¿qué es lo que opina acerca de VAERS, el sistema de notificación de reacciones adversas a las vacunas? Vi por varios medios que lo utilizan como un argumento para, bueno, por los efectos colaterales, la gente que lo presenta de las vacunas, bueno, para evitar la vacunación. ¿Qué es lo que opina acerca de ese sistema? ¿Lo conoce? Sí, o sea, el sistema de efectos adversos a la vacuna existe en todos los países del mundo, incluido en Bolivia. La efectividad de ese sistema varía mucho. Es obviamente mucho más confiable en los países que tienen mayor cantidad de recursos para hacer un buen seguimiento de todos los pacientes. Es por eso que se han encontrado de nuevo estos temas asociados a miocarditis, trombos en el caso de algunas vacunas, se han encontrado a raíz de este sistema de vigilancia que permite encontrar posibles efectos adversos. Es parte del postmarketeo no solo con vacunas, sino con medicamentos, y bueno, es parte de un mundo que, bueno, aprobamos nuestros medicamentos, nuestras vacunas con estudios a fase 3 entre 40.000 personas, 50.000 personas, pero a veces los efectos adversos pueden ser tan raros o asociados a un grupo específico
que no se pueden ver en esos estudios, ¿no? Y por lo tanto se hacen estudios de postmarketeo que se llaman estudios fase 4 y bueno, están asociados a estos sistemas de vigilancia, ¿no? Como de nuevo, todos los países del mundo tienen algún sistema de vigilancia, en el país igual existe, pero algunos son más o menos efectivos, obviamente, en reportar todo, ¿no? También requiere que obviamente la gente vaya y se haga atender, ¿no? Y diga, bueno, me duele mi cabeza después de la vacuna. Mucha gente no hace eso, pasa los efectos en su casa. Entonces, varía mucho, ¿no? Dependiendo de la idiosincrasia y la cultura del mismo país. Entonces, por ahora, y en base a los países y sistemas que tienen buen sistema de vigilancia de efectos adversos, es que nos sentimos muy seguros con estas vacunas, porque no han demostrado tener mayores efectos adversos severos. Se han encontrado pequeñas cosas que son uno, leves, y dos, que obviamente son muy raras, ¿no? Está bien, doctor, gracias. Justamente estaba mencionando que, bueno, en el caso de que alguien presente dolor de cabeza, así después de una vacuna, que lo vaya a notificar bueno, a un centro de salud, bueno, lo que le estaba entendiendo, ¿será que eso lo han de hacer todos? Porque veo que, bueno, después de la vacunación varios sintieron alguna que otra molestia, pero les pasó. ¿Se le pasó? Bueno, hay efectos severos, hay efectos adversos leves, ¿no es cierto? Esos efectos, me gusta llamarlos efectos esperados, ¿no? El dolor de cabeza, el dolor de cuerpo, la fiebre, el malestar generalizado, el sueño, todas esas cosas son cosas que se pueden esperar en una vacuna porque pasan en todas las vacunas. Ahora, si estos no se dieran después de 48 horas, incrementaran o hubiera algo más que fuera de estos efectos adversos esperados, sí, lo mejor sería ir a un centro de salud y reportarlos, ¿no? Podría estar asociado a la vacuna, como también podría no estar asociado a la vacuna. Hay gente, no por haber recibido la vacuna eres inmune a otro tipo de cosas, ¿no? Si te atropellan, igual te mueres, ¿no? O sea, y no es culpa de la vacuna. Pongo ese ejemplo en el sentido de que puede haber, o sea, siempre cosas que hay que dilucidar y estudiar para ver si tienen o no relación con la vacuna o no. Pero no serían estos efectos adversos esperados, ¿no? Que no requieren tratamiento ni mayor reporte. Pero si te sientes muy mal y sientes que dolor de cabeza de nuevo no cede o te sientes mal, obviamente siempre ir a un centro de salud es importante, ¿no? Porque obviamente podría no ser ni siquiera nada que ver con la vacuna, podría ser otra cosa, ¿no? Doctor, gracias. Sí. Bien, doctor, yo creo que respecto a la vacuna está claro, ¿no? Y eso es importante que todos nuestros estudiantes que están preparándose para el retorno, por la responsabilidad que se tiene respecto a la atención con los pacientes y la responsabilidad social respecto a la formación de futuros profesionales odontólogos que deben hacer una práctica, deben hacer la práctica. Por eso es que estaríamos ponderando el riesgo-beneficio y promover las vacunas, ¿no? Como un medio fundamentalmente de protección y al margen de todo lo que significa las barreras. Si no habría alguna pregunta más, podríamos continuar, doctor. Sí, claro que sí, doctora. Creo que no sé si hay alguna pregunta más, pero yo feliz de responder cualquiera, y si no, podemos hacer una sesión repetitiva a lo largo del tiempo, podemos preparar algo ya asociado a los protocolos que ya tengan en la clínica más adelante. Doctor, buenas noches. ¿La vacuna es tan necesaria por parte de los pacientes, ya que son personas que acuden a nuestra clínica, o sea, son pacientes que son de bajos recursos y bajo conocimiento, y son ellos los que no quieren vacunarse, digamos? ¿O bastaría con la bioseguridad, desinfección y el distanciamiento y demás? Eso va a ser una decisión institucional, ¿no es cierto? Pero yo lo vería como una oportunidad perdida si es que no se utiliza ese momento que están atendiendo a una clínica, a una institución de salud, a una institución educativa, donde nosotros, entre comillas, podemos brindarles la información adecuada, el promover la vacunación, ¿no? O sea, si están viniendo para ser atendidos, sería importante promover, y siempre y cuando sea voluntario, la vacunación de esas personas, ¿no?
tal vez incluso coordinar con la Escuela Técnica de Salud, con la Facultad de Medicina, su centro de vacunación, para que les prioricen, no tengan que hacer fila y puedan vacunarse y después ya hacerse atender, ¿no? Creo que eso es en beneficio de todos, de la comunidad en general, en beneficio de esos pacientes, y también cumple una labor social de parte de la institución, ¿no? Hacia con ellos. Ahora, de que va a cambiar la cosa, no necesariamente siempre y cuando esté asintomático, la persona se haga el control y, bueno, y ustedes mantengan su PP, seguramente están dentro de los perfiles de seguridad que tenemos en el resto del mundo, porque cuando estás viendo pacientes no puedes estar 100% seguro nunca de que están sanos, ¿no? Pero sí ayudaría el hecho de requerir el tema de la vacunación, tal vez promoverla, tal vez no requerirla directamente para que vengan a la clínica, pero sí promoverla ya en la clínica, ¿no? Está bien, doctor, muchas gracias. Bien, entonces estaríamos concluyendo y doctor Germán Soruco, por favor. Sí, gracias, doctor. Muy bien, doctor Rodrigo Arce. Quiero llegar un agradecimiento como director académico en nombre de la Facultad de Odontología. Agradecemos su presentación, lo cual se contextualiza en este momento donde estamos retornando a las prácticas clínicas de manera gradual. Su conferencia ha aclarado bastantes dudas. Le haremos llegar un certificado de reconocimiento por su excelente conferencia. Asimismo, sabemos muy bien que el combatir al virus debe ser con las medidas que usted ha mencionado que debemos tomar, pero también debemos combatir al virus con los conocimientos. Nuestros conocimientos en torno al virus deben estar continuamente actualizados, por lo que le invitaríamos a una próxima oportunidad a que nos brinde otra conferencia para que vayamos aclarando algunas dudas, porque esta sí, sin duda alguna, se va a ir presentando. Entonces, en nombre de la facultad, nuevamente, muchas gracias por su conferencia, doctor Rodrigo Arce. Gracias. A usted las gracias, doctor, también a doctor Cnedo, a todas las personas que han podido colaborar con la preparación de este espacio. Y yo siempre estoy agradecido por la oportunidad de compartir con la comunidad boliviana, con una comunidad académica, en este caso la Facultad de Odontología. Soy graduado de la Universidad Miguel San Simón, tengo mucho cariño hacia nuestra casa superior y bueno, agradezco y siempre a todos invito, igual a los asistentes a esta conferencia, si algún día tienen alguna duda pueden contactarme. Hasta luego. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a los docentes, estudiantes por la participación y hasta una nueva oportunidad, doctor Arce. Muchísimas gracias.